ahora se viene un proceso decisivo y nosotros estamos viviendo la política en donde tenemos que hacer seguimiento a lo que pasa en la política. Porque lo que pasa el 8 de marzo o el 31 de mayo en las elecciones va a impactar en la vida de todos, en la economía de todos, en el bolsillo de todos, en la familia, todo. Es muy complicado hoy decidir seguramente por qué partido político votar o por qué no. Porque te toca hacer un ejercicio de investigar 32, leer los estatutos de los 32, saber los candidatos de los 32 partidos políticos. Aparte de los partidos políticos, existen movimientos sociales que se pueden volver partidos políticos. Hoy los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de hacer seguimiento a la política. Si ustedes prenden la W por la mañana, Blue, Vibra, Olímpica, todas las emisoras, televisión, lo que sea, siempre van a estar hablando algo de política, así sea de entretenimiento. Me presento para los que no me conocen, soy Daniela López, soy profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales e hice una maestría en Comunicación y Marketing Político. Y hoy la idea es venir a hablar un poquito de política sin enredos y sobre todo traer a colación la importancia de lo que vamos a vivir en el 2026. Todos sabemos qué va a pasar en el 2026, ¿verdad? Van a haber elecciones. Ni idea. Van a haber elecciones legislativas y pues vamos a elegir presidente ejecutivas. Entonces, pues la idea de este espacio es que podamos hablar un poco y que me interrumpan, me pregunten, voy a preguntarles mucho porque pues la política es de todos y nos vemos inmersos en la política todos los días. Entonces, pues quiero preguntarles como si les gusta o no, si se involucran o no en la política. ¿Cierto? Sí. ¿Todos? ¿Sí? ¿Más o menos? Yo más como por obligación. Bueno, pues arranquemos hablando, digamos, un poquito de dónde estamos parados. Colombia es un Estado social de derecho y eso qué significa es, tenemos la Constitución Política de 1991 y eso es, digamos, como lo que rige el actuar de todas las instituciones y de las tres ramas del poder público, que es la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Una no es mejor que la otra, una no es más importante que la otra, todas tienen características diferentes y roles diferentes. Por eso muchas veces en las conversaciones ustedes escuchan que hay un sistema de pesos y contrapesos, porque al estar todas en el mismo nivel, pues se van regulando las instituciones que pertenecen a cada una de las ramas del poder público. El Congreso pertenece a la rama legislativa, la Presidencia de la República pertenece a la rama ejecutiva y pues la rama judicial, pues todas las cortes que tenemos que pues digamos nos ayudan en este momento a, si todos estamos digamos como enterados de lo que está pasando el país, la rama judicial hoy está tomando un valor fundamental en hacerle contrapeso al Poder Ejecutivo. Partiendo, digamos, de ese hecho, y como les decía, la idea es hablar del 2026. Aquí vienen las fechas importantes que ojalá todos estemos alineados, porque, como les digo, el voto es la herramienta más importante que tenemos los ciudadanos y tenemos el deber de salir a votar. No es, en la Constitución no es si tú quieres salir a votar, no, vivimos en una democracia y a lo que le tenemos que responder a esa democracia es ir a votar. Es nuestro único deber, aparte de muchos, pero el más importante es ese. Y ojo que coincide con el mundial. Para allá voy. Las elecciones de Congreso, hasta el 8 de diciembre, ustedes se van a dar cuenta que van a empezar a salir muchos candidatos al Congreso, porque esa es la última fecha, el 8 de diciembre, la última fecha de inscripciones.
pero también hay que tener en cuenta que del 9 al 15 de diciembre son las correcciones de lo que pasó del 8 de noviembre al 8 de diciembre, que son las grandes peleas. Y como nos han convencido que cualquiera puede ser presidente, también nos tienen convencidos que cualquiera puede ser congresista. Entonces, del 8 de noviembre al 8 de diciembre vienen las inscripciones normales. Y del 9 de diciembre al 15 son las peleas reales, porque ya empiezan a tratar de reorganizar lo que hicieron mal en ese mes. Entonces es importante también tenerlo allí. Así es. Y el 8 de marzo todos vamos a ir a las urnas. En sus puestos de votación ya están abiertas las inscripciones de cédulas y muchos son de afuera. Yo, por ejemplo, soy de Bucaramanga, me tocó inscribir la cédula en Bogotá hace ya mucho tiempo, pero pues ya están habilitados el registro de cédulas. Entonces, si conocen a alguien, familiares, amigos, compañeros de trabajo, que sepan que no están inscritos o que, digamos, viven en Bogotá y el 8 de marzo les toca estar en Bogotá, pues que se inscriban a votar. Y las elecciones a la presidencia, el 13 de marzo también son cierre de inscripciones de candidatos presidenciales. Este pool de candidatos se va moviendo todos los días. Ahorita renunciaron varios candidatos presidenciales de un movimiento que se llama Fuerza de las Regiones. Más adelante les voy contando un poquito cómo está el panorama. Pero el 31 de mayo es nuestra primera vuelta. ¿Qué significa eso? Primero, que pues nos vamos a enfrentar, digamos, a una de las elecciones pues, más importantes de los próximos 4 años. Segundo, ustedes van a encontrar que ya se los voy a mostrar, un ejemplo, un pool de candidatos a la presidencia de la República para votar. Si, digamos, un candidato llega a tener más de la mitad de los votos, no existe una segunda vuelta. Pero pues esto, digamos, ha sido muy raro en los últimos años de que no haya una segunda vuelta. Entonces, partimos del hecho de que sí va a haber una segunda vuelta. Pero ¿qué pasa el 31 de mayo? Y es que vamos a estar en el Mundial. Y eso es súper importante. Y les voy a explicar por qué. Porque este es un histórico de las elecciones. La barra azul es el potencial electoral que hay en Colombia. Y las barras negras que van cruzando son los votos o la gente que ha salido a votar con el porcentaje. Este dato no es menor. ¿Alguien sabe más o menos? Porque en el 2014 tuvimos un 40% de votos en la primera vuelta. Por el Mundial, ¿pero por qué? Bueno, viaja, no está pendiente. Pero el del 2014 es importante, es que la fecha es importante. Sutil. Y fue Brasil. Y fue Brasil. Entonces mucha gente, pues, yo paso el charco aquí, ¿no? Estamos aquí nomás. Y es más grave porque es más barato ir al Mundial de Estados Unidos que el de Brasil. Ah, bueno, gran punto. En el 2014, por ser Brasil, por estar en pues Colombia vaya al Mundial, estábamos en nuestra mejor época, digamos, de fútbol, pues solo tuvimos el 40%, o sea, 13 millones de personas solo votaron en esa fecha, lo cual es demasiado importante tenerlo en cuenta y por eso, otra vez, insisto, a sus amigos, compañeros de trabajo, familia, pues que la primera vuelta va a caer en el Mundial. Y, insisto, nuestro deber como ciudadanos es salir a votar. El partido lo podemos ver aquí, después de salir a votar, o en sus casas. Pero esto no es menor. ¿Y por qué no es menor? Y por qué les digo del tema de los votos. Porque muchas veces, seguramente, en sus conversaciones nos quejamos de lo que pasa con quienes elegimos, a quienes elegimos. Y es el ejercicio de las mayorías. Si aquí hacemos un ejercicio y nos dividimos en equipos y la mayoría decide A o B cosa y tú no participaste, pues no te puedes quejar porque no participaste dentro de esa elección. Y lo mismo pasa en las elecciones, cualquier elección que se presente. Si tú no votaste, pues no pidas o no digas si Carlos Fernando Galán es bueno o malo, o si Gustavo Petro es bueno o malo, o si los congresistas son buenos o malos. Eso es, digamos, como importante tenerlo en cuenta, porque
ahora se viene un proceso decisivo y nosotros estamos viviendo la política en donde tenemos que hacer seguimiento a lo que pasa en la política. Porque lo que pasa el 8 de marzo o el 31 de mayo en las elecciones va a impactar en la vida de todos, en la economía de todos, en el bolsillo de todos, en la familia, todo. Pero no votar también es legal, o sea, también es un derecho. De acuerdo. También También es una decisión política. es una decisión política. De acuerdo. Tienes toda la razón y sabía que me iba a salir con esa. Pero si tú no votas, es tu decisión, pero tú no puedes salir a quejarte de quienes quedaron, ¿sí? Entonces, otra vez, si yo no voté en las elecciones del 2018, pues me imagino que hoy no deberías estar quejándote de lo que está pasando o de quiénes están gobernando hoy o no. Es una mejor posición política votar en blanco. Pues al menos hay una posición. exactamente. Hay una posición. Exactamente. Pues es mejor votar en blanco que abstenerse. Pues es mejor poner su posición. Digo yo, acá participando entre todos. Y es De que yo eso creo se que es que trata. a eso era lo que iba Daniela, o sea, votas y sea en blanco, pero tienes varias opciones. A mí me parece súper tibio los que votan en blanco, porque o tomas la decisión, tienes varias opciones, entonces hazlo. Pero no, que es que voto en blanco porque no me gusta. No, es que tenemos un compromiso. Así es. Pero es una decisión de cada uno. Y eso se respeta a pesar de que ya los haya respetado. Pero el tema es que yo sé que vas a ese punto. El tema es que, por ejemplo, los que votaron por determinada opción, cuando se dan cuenta, como por ejemplo, en algún país que no diré qué país, alguien apoyó a su presidente que está medio loco, que se llena de café la cabeza y después dicen, ¿sabe qué? Usted es un mal presidente, pero empiezan a atacar a esas personas, a decirles que usted no tiene ningún derecho porque usted lo apoyó. Claro que tiene derecho, tiene más derecho que los demás porque confió en esa persona, confió en ese proyecto. Yo los defiendo un montón, no estoy de acuerdo con ellos, estoy en otra orilla política totalmente, pero cuando los veo decir y exigir por lo que ellos fueron convencidos de ir a las urnas, o sea, me parece súper más loable que el que votó en blanco. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien más quiera. Y aquí les traigo una radiografía de cómo está el mundo político hoy. Creo que, bueno, en el 2023 todos estos partidos sí existían. Hoy tenemos, aquí nos falta meter uno porque pues la Corte tomó una decisión, pero más o menos son 32 partidos políticos. ¿Eso qué significa? Pues una dispersión muy grande de lo que es pues tanto los valores, los ideales y el espectro político. Entonces, es muy complicado hoy decidir seguramente por qué partido político votar o por qué no. Porque te toca hacer un ejercicio de investigar 32, leer los estatutos de los 32, saber los candidatos de los 32 partidos políticos. Aparte de los partidos políticos, existen movimientos sociales que se pueden volver partidos políticos. Pero digamos que esta imagen pues trae mucho y dice mucho porque a esto es lo que nos vamos a enfrentar en nuestro Congreso de la República. Entonces mucha gente a mí me pregunta como, pero en el Congreso unos dicen que sí, otros dicen que no, unos estaban con unos, otros estaban con otros, estos defendían supuestamente, no sé, políticas pro vida, los otros no, la eutanasia, marihuana, etcétera. Pues también es un poquito por esto, porque hay una dispersión muy grande de lo que son la política y los partidos políticos hoy no están tampoco representando el interés como era, digamos, antes, que pues los partidos políticos eran muchísimo más reducidos. Una explicación más financiera que otra cosa. Bueno. Cuando ellos crean esos partidos, tienen derecho a una devolución Reposición de los votos. votos. Entonces, con esa reposición, ellos tenían unos presupuestos, los cuales es la misma torta y se reparte entre más Así personas. El punto es que, como decía esta candidata, llegan al Congreso y dicen, es que soy el vocero de mi bancada, de un solo partido, de una sola curul. Pero cuando llegan las elecciones, no sabe que me voy a unir con este. Entonces resulta que son en realidad un solo partido que se divide en 10
para captar dineros del Estado, del erario público, de nuestros impuestos, y luego decir, no, es que pertenecemos a una sola coalición. Eso es un descaro. Y eso tiene una explicación, pero es financiera, no tanto ni ideológica ni nada. Quítale eso. Es más el tema de los recursos que están recibiendo para abusar de sus derechos, que ese es otro punto que se debe tratar acá. Cómo se abusan de los derechos políticos y los derechos electorales con el único propósito es de lucrarse del Estado. Así es. Juanjo quería decir algo. No, yo me adhiero a eso y yo creo que además en Colombia se ha creado el falso mito de que a mayor cantidad de partidos, mayor representatividad. Y eso precisamente lo que hace es todo lo contrario, y tú lo mencionabas ahora, y eso crea un problema de contabilidad. Así es. Y... Dani, ¿cómo se crea un partido político? Es decir, entendiendo pues esa cantidad, ¿yo podría crear un partido político en este momento? Tú tienes que crear, digamos, ¿Qué hay que hacer? ¿cómo se hace el negocio? Tú haces, digamos, tú arrancas con un movimiento, no arrancas con un partido. La titularidad de partido te lo da cuando tú te enfrentas a unas elecciones y tú pasas un umbral. Un umbral que es de los votos válidos. Hay una cosa en política electoral que es la cifra repartidora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Senado de la República para el 2026 vamos a tener 103 senadores, hoy son 108 curules, vamos a tener 103. Si tú estás dentro de esos 103, o sea, tú pasaste el umbral, tú ya te vuelves partido político inmediatamente. Y ya eso te da unos derechos políticos totalmente diferentes. Un acceso a reposición de votos, que es que te devuelvan un porcentaje de la plata que, digamos, invertiste en campaña, te lo den a la agrupación política para que pues, puedas seguir haciendo política. Te dan la titularidad, tú puedes avalar candidatos, y ahí, digamos, en el negocio de los partidos políticos también hay muchas cosas adentro, que es la venta de avales y bueno. Pero no me voy a meter como en esa discusión, pero pues tienes que enfrentarte a unas elecciones políticas para lograr el umbral. No tenemos un tope. Tenemos un tope de partidos políticos, mal contados 29 partidos, menos los 10 que están abajo, sin personería. Y seguramente en el 26 algunos van a perder la personería jurídica porque no alcanzaron ese umbral, y otros sí la van a alcanzar y van a crear nuevos partidos. Entonces, pues digamos, se es partido político en elecciones a Congreso, alcaldías, gobernaciones, consejos, jales, presidencia. Por eso van a encontrar, ahorita que viene, digamos, como el tarjetón del 2018, pues van a encontrar tantos partidos políticos. Pero, pues aquí todos saben cómo votar, o sea, ¿sí? No les han alunado nunca un voto. Pues que no sé. Ni idea. Entonces, pues, digamos que es importante. Uno, el horario es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Porque ya estaban supuestamente adentro. Pero la idea, pues, siempre es mejor madrugar, porque, pues, entre más cercano se dé la hora de la cierre de votaciones, el puesto de votación se va a volver más masivo. Entonces, mi recomendación, 8 de la mañana, esperar ahí y después uno sale a desayunar. Verificar siempre con el número de cédula en la página de la registraduría. Uno, si son testigos electorales, eso es súper importante. Si son testigos electorales y ustedes no van a las capacitaciones y demás, como deber de ciudadano, después les clavan una multa y bueno, ahí hay como una repercusión pecuniaria y pedagógica en la registraduría. Van con su cédula, no pueden dejar la cédula, no es que lleve el pase, qué pena, mil disculpas, no, tiene que ir la cédula. Y pues les van a entregar tarjetones. Estos son los del 2018, porque pues digamos, para esta elección pues todavía no hay tarjetones. El 8 de marzo va a pasar algo particular, y es que van a haber, según lo que pues, han anunciado, van a haber consultas interpartidistas. ¿Qué significa eso? Que diferentes movimientos o partidos políticos se van a enfrentar en una consulta de sus candidatos presidenciales. Esta fue la consulta del 2018.
el tarjetón de la primera vuelta del 2018 y las diferentes consultas interpartidistas que se dieron el 8 pues no fue el 8 de marzo, pero fue por ahí cerca, en el 2018. Entonces, ¿qué es importante? Pedir la consulta del espectro político en el que ustedes se muevan. Sea izquierda, centro, derecha, lo que sea, pero tienen que pedirla. ¿Por qué? Porque el jurado de votación no está en la obligación de decirte, oye, vas a estar en la consulta y ¿cuál te doy? No, uno tiene que pedirlo. Entonces, esta consulta interpartidista, pues va a pasar y pues no sabemos cómo se vaya a mover, pero es muy importante que sepan que les van a entregar el tarjetón, o sea, de Congreso, que ya es el tarjetón de Congreso el 8 de marzo, y que si van a votar por las consultas, pedir el tarjetón de la consulta. Dani, ¿uno puede votar por varias consultas? Una sola. Ok. Por una sola puedes votar. Tú tenés una pregunta, Diana. No va a votar, la mesa puede sugerirle a uno, así no esté dentro de sus, pues, le puede sugerir, oye, ahí está el tarjetón de la consulta, como para que se acuerde. No, y cuando pase eso, inmediatamente denunciarlo. En los puntos de votación generalmente están representantes de la Procuraduría, y eso hay que denunciarlo, o sea, porque eso es constreñimiento al elector. Entonces, pues es muy importante que si les llegan a pasar eso de, oye, no sé, voy a poner un ejemplo, pero vota por la de, no sé, Iván Cepeda y la parte de la izquierda. Uno, oigan, no, yo no voy con esa. Yo puedo ir a denunciarlos y ahí hacen, digamos, como todo un protocolo. Entonces, este va a ser el tarjetón de lo legislativo. ¿Todos votamos en Bogotá? ¿Sí? Todos votamos en Bogotá. Perfecto. Les voy a explicar un poquito cómo funciona como el tema legislativo. Son circunscripciones pues, nacionales y territoriales. Para el Senado es nacional y para la Cámara por Bogotá va a ser territorial. Entonces te van a entregar 2 tarjetones. El del Senado de la República, digamos que se va a ver así. Tiene que decir circunscripción nacional, Senado de la República. Ustedes, hay diferentes maneras. Uno es lista abierta, que marcan el logo del partido y el número de su candidato. Entonces, si Daniela está aspirando por el Partido Liberal y yo soy el número 100, ustedes, pues, si quisieran votar por mí, ¿no? Marcan el Partido Liberal y el número 100. Y ese voto, digamos, me cuenta a mí. Pero si llegado el caso, Daniela, o ustedes dicen, oiga, no, yo mejor me voy por un partido político de lista cerrada, es decir, la lista que me presentó el partido, como va a pasar, que ya anunciaron el Centro Democrático, ellos van a armar una lista y van a decir del 1 al 100, estos son los candidatos, ustedes votan por la lista, entonces solo va a aparecer el loguito, así como hizo el nuevo liberalismo en el 2018. Eso es estrategia política. Digamos, la del Centro Democrático, explicamos la del Centro Democrático, que es como un poquito más fácil. El Centro Democrático quiere llegar a un tope de curules y más o menos a lo que ellos le están apostando es el 25 curules en Congreso. ¿Por qué en lista cerrada? Porque quieren, digamos, poner diferentes personalidades, congresistas que ya son, o personas que fueron de otros gobiernos y que pues ayuden, digamos, como a conformar como esa gran coalición dentro del Congreso. Entonces dicen, no, pues políticamente es mejor lista cerrada. El número 25 del Centro Democrático es Álvaro Uribe Vélez. Entonces, si la gente va, digamos, como con esas políticas y demás, dice, pues como yo quiero que el número 25 llegue, pues voto por la lista del Centro Democrático. Van a hacer una pregunta acá. Yo creo que es algo importante resaltar en las listas cerradas, y es que es el hecho de que, digamos, Daniela puede sacar 500.000 votos ella sola, pero por ejemplo Felipe iba de segundo y no hizo campaña y sacó sus 100 amigos, no importa, así haya la diferencia. En cambio, la lista abierta, si Daniela sacó 500.000 pesos, lidera la banca, mientras que Felipe, pues, es lo que se llamaría un quemado.
siempre con los partidos que aspiran, la cifra repartidora nos garantiza que al menos vamos a tener una persona allí. Y ese es el castigo. Si no haces el suficiente esfuerzo para lograr llegar a esa cifra repartidora, se te elimina el partido y te quedas sin nada. Así es. Entonces, pues esto es lo que van a encontrar, digamos, parecido los tarjetones, digamos, el de la primera vuelta el 31 de mayo en la presidencia, pues es el del 2022, entonces pues como para que lo tengamos en el radar. Es importante que, pues bueno, ya me dijeron todos votan en Bogotá, pero tenemos gente en otros lados, familiares y demás. Votan, como les decía, Senado es circunscripción nacional. En todos los departamentos del país, en los 32 departamentos, votamos por un senador. Y en cada uno de los departamentos votamos por un representante a la Cámara. Entonces, insisto, de los 32 departamentos votamos por un representante a la Cámara. Y parte de lo que hablábamos del seguimiento, de pedir rendición de cuentas, aquí les traje cómo hacer seguimiento. Mucha gente a veces también me pregunta como, bueno, pero pues yo voté por Pepito Pérez, pero Pepito Pérez veo que no ha hecho nada. Uno como ciudadano tiene tanto la obligación como la responsabilidad de pedir cuentas. Hay, digamos, una parte importante que cuando ya existe la representación en Congreso, en Consejo, juntas de acción comunal, presidencia, alcaldías, existen leyes de rendiciones de cuenta. Entonces, ahorita ustedes van a ver, porque empiezan ahorita en diciembre, todas las rendiciones de cuentas de todas las entidades del Estado. Entonces, eso es ir y dicen, entonces yo este año con un presupuesto de tanto, hice tanto y estos son mis logros, mis KPIs, mis objetivos, bla, bla, bla. Eso, pues, digamos, uno debería seguirlo. Otra gran parte son los medios de comunicación. Hoy los medios de comunicación juegan un papel fundamental a la hora de hacer seguimiento a la política. Si ustedes prenden la W por la mañana, Blue, Vibra, Olímpica, todas las emisoras, televisión, lo que sea, siempre van a estar hablando algo de política, así sea de entretenimiento. Entonces, hoy los medios le están haciendo tanto seguimiento a lo que está pasando en el mundo político porque estamos viviendo, digamos, como una coyuntura diferente. Los medios de comunicación también son un muy buen aliado para hacerle seguimiento a esos candidatos por los cuales votamos. Y pues yo les decía, la herramienta más importante es el voto. Sí, voy a poner el ejemplo más claro. Si en el 2022 voté por Gustavo Petro y hoy me siento petrista arrepentida, seguramente en el 2026 yo no voy a votar por ese digamos, proyecto político. Y mucha gente, muchas veces, no tiene en cuenta eso. Y como no hizo seguimiento a lo que pasó en la rendición de cuentas, hoy todos tienen TikTok, Twitter, todos tienen redes sociales y ahí uno puede hacer seguimiento, preguntas, etcétera, pues el voto sigue siendo la herramienta más importante de pues elegir a una persona o no. Con tanto caos mediático que hay, tanta información que cunde en nuestras redes sociales, en las noticias, desde las 5 de la mañana hasta la medianoche, ¿cómo crees tú que se puede hacer un mejor filtro para uno empezar a entender como las noticias que verdaderamente nos puedan importar para poder tener una decisión más acertada en el momento de ir a votar? ¿Me hago entender? Sí, digamos que es muy importante construir como ese criterio. Y parte de lo que pues yo traía ahorita es que pues todos estamos inmersos en la política y todos tenemos discusiones políticas. Mi esposo está aquí al lado y nosotros todos los días hablamos de hey, cómo nos fue y demás, y él me pregunta ¿qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con lo otro? Porque yo escuché en tal lugar. O nos sentamos los amigos y hablamos, oiga, ¿qué va a pasar en el 26? O cómo le está yendo al alcalde. Y siempre vamos a estar inmersos en la política y uno con amigos, con equipos de trabajo, crea criterio.
viendo noticias, leyendo. Yo sé que es muy aburrido, pero si uno se mete, digamos, como en el cuento de, si están debatiendo el proyecto de ley de legalización del cannabis y yo digo, lo defiendo, pues yo debería hacerle seguimiento a ese proyecto de ley en el Congreso y verme la sesión, o no. Y pues me quedo con lo que voy a leer en las noticias. Pero ojalá, y es una responsabilidad también de cada uno, de empezar a construir, digamos, como ese criterio y esas discusiones. Y entre la discusión, pues uno va diciendo, no, es que esto me gusta, esto no me gusta. O me llevo mejor con este candidato que me dijo tales cosas o con este no. Y uno mismo va, digamos, poniéndole un poquito de filtro a esa cantidad de información que tú haces. Hoy, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación, y voy a poner el ejemplo de La Silla Vacía, que tiene un detector de mentiras. Entonces, seguramente nos ha pasado de pronto a todos que nos llega una noticia y al cabo de los días o al cabo de las horas es fake news. Ya existen varios mecanismos para determinar si pues es una noticia verídica o no. Es como lo que pues, diría como para empezar a construir como ese criterio. Y parte de que, pues como todos los días hablamos, todos los días escuchamos, la política está inmersa en toda la actuación que nosotros hacemos. Cuando vamos a pagar una cuenta, cuando vamos a sacar plata del cajero, tu trabajo, si trabajas en una multinacional, si bajó el dólar, si no, si nos vamos a ir a una guerra con Estados Unidos, si vamos a estar de acuerdo o no con Venezuela, si vamos a firmar... Sí. 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 ¿Sí? Si vamos a firmar un acuerdo de paz o no, todo influye dentro de nuestra burbuja, porque muchos estamos, digamos, como dentro de nuestra burbuja. Entonces es muy importante involucrarnos, digamos, como en el tema político. Y parte de la discusión que nosotros teníamos es, ¿cómo les damos como un tip para encontrar o ese candidato o ese partido político, como una ruta de, en las elecciones de 2026 hay 92 candidatos inscritos, hay tanta gente que quiere ser congresista, como que, ¿cómo hago? Entonces, pues primero, respóndanse la pregunta de cuáles son sus valores, qué es lo que ustedes están defendiendo, qué es lo que ustedes quieren que la gente que los está representando los defienda. Entonces, si yo digo, yo defiendo férreamente la familia, entonces pues, ok, listo, perfecto, eso es un valor. Yo defiendo plenamente la libertad de empresa, perfecto, eso es otro valor. Y así ustedes hacer el ejercicio cada uno para decir, ya teniendo, digamos, como claro de qué es lo que quisiera que esa persona defendiera, pues tú vas, digamos, teniendo en cuenta como esos valores. Y ¿qué esperan que hagan? O sea, ¿qué esperan que las propuestas? Que mucha gente habla. Entonces, ¿qué me vas a ofrecer tú a mí para ayudarte el voto? ¿Qué esperan que uno haga? Y a partir de ahí, es muy importante, y es, insisto, un deber de todos, es de empezar a investigar cuáles son los partidos políticos, por ejemplo, que defienden esos valores que tú quieres. O cuáles son esos candidatos que hablan de esas propuestas que tú quieres que se hagan. Una pregunta, ¿los candidatos tienen alguna obligación o existe un canal donde ellos publiquen sus propuestas? ¿Están obligados todos? Es decir, ese sinnúmero de candidatos que hay, ¿todos deben publicar sus propuestas? Todos deben tener un programa de gobierno y tienen que hacerlo público en las plataformas, pues, que digamos estén permitidas. Muchos hacen páginas web, muchos lo hacen en redes sociales. ¿Qué iba a decir? Y una pregunta, ¿hay algún tipo de penalidad para los candidatos que no cumplan su plan de gobierno? Digamos, como no existe registro de que esa sanción se dé, pero no debería pasar. O sea, es decir, el plan de gobierno y el plan de desarrollo se debería cumplir a cabalidad, pero pues sabemos, y digamos acá muchos trabajamos en lo público, que pues no se puede hacer realidad todo lo que se promete.
Y aquí hicimos un ejercicio con mi equipo. Guarumo, pues una firma de consultoría, y sacó una encuesta, más que una encuesta, un análisis del tono de los candidatos. Analizaron a como 32, o no me acuerdo, 28, no me acuerdo cuántos eran. Aquí no salen todos, salen, digamos, como los más visibles o los que están marcando algo en las encuestas. Y cogieron diferentes inteligencias artificiales y empezaron a combinar como los discursos de las redes sociales, en foros, en eventos, y cómo se ubicaban y qué características tenían cada uno en el discurso. Y nosotros lo que hicimos fue diagramarlo, porque pues todo entra por los ojos. Entonces, esta publicación está en Instagram, los invito a seguirnos en Instagram. Pero más o menos aquí ustedes se dan cuenta de cómo están los candidatos, y uno pues más o menos sabe en qué parte del espectro político está, y esto pues seguramente nos puede ayudar un montón a la hora de llegar a ese punto o de elegir al próximo candidato presidencial. Y pues digamos que les vamos a dejar este decálogo para elegir un buen líder, que lo hicimos pensando pues obviamente como en las elecciones del 2026, y es elegir una persona que tenga visión, pues tanto para Congreso como para presidencia, que tenga visión país y no de poder. Mucha gente hoy está buscando en la política salir de pobre o arreglar cuentas con el banco, y no pues el servicio que debería ser como ese puesto. Pues tener honestidad comprobable. Obviamente hay gente con escándalos, otros no, etcétera. Pues eso digamos está en cada uno. Una capacidad técnica y liderazgo real es importante. Insisto, en el 2026 nos vamos a enfrentar pues a seguramente un cambio de política. Posiblemente vamos a estar más entre el centro y la derecha. Entonces, pues la capacidad técnica pues se va a tener que ver reflejada. Coherencia. Perdón. Un candidato que no tenga alguna investigación, algún escándalo, alguna vaina, que esté limpiecito. Eso es el más. El que se disfraza de Batman, sí, ese. Pero sí lo hay, sí hay gente, y seguramente ahorita no han salido, pero sí hay. No voy a quemarlos acá. Para mí una de las cosas más importantes en política es la coherencia, y pues tiene que haber coherencia, digamos, en el discurso y en el actuar. La política castiga mucho el que no es coherente, y les voy a poner un ejemplo. Claudia López ha salido en muchos memes, todos nos han llegado, porque ha cambiado de discurso muchas veces. Entonces, pues, la coherencia creo que es parte fundamental. El respeto por las instituciones y la democracia, pues, insisto, vivimos en un Estado social de derecho, una Constitución que es demasiado joven para llegar a cambiarla. Hay que respetar el peso y contrapeso, las decisiones judiciales o las decisiones ejecutivas o legislativas. Tener empatía social y sensibilidad humana. Todos somos humanos, pues no queremos seguramente a nadie que tenga corazón de piedra, pero pues que tome las decisiones que tenga que tomar en beneficio de todos. Capacidad de diálogo y construcción colectiva. Que tenga, digamos, un equipo sólido y transparente. Una independencia frente a los intereses económicos y partidistas. Este es un punto, digamos, que seguramente es muy polémico, difícil, porque pues dentro de nuestro sistema, tanto las empresas como los ciudadanos se involucran en campañas políticas ¿sí? Entonces yo me voy a juntar con este gratis porque este va a ser presidente, entonces para tratar como de mitigar un poquito eso. Y pues el 10º, que pues es el compromiso del futuro. Nosotros aquí todos somos muy jóvenes, y pues la idea es seguir creciendo, digamos, como en nuestra democracia. Esa es.
Excelente. Gracias. Quisiera saber si la presidencia que sea electa tiene algún mínimo, porque muchas veces pues, quedan los ministros y ministras de un partido. ¿Podría escoger a todos del mismo partido o tiene que hacer algún tipo de pluralidad o participación en los ministerios? O... Digamos, política no, paritaria sí. Hay una ley de paridad. ¿Qué es la ley de paridad? Es que los cargos donde estén hombres y mujeres sean los mismos. O sea, es decir, si hoy tenemos 19 ministerios, 18 próximamente porque pues se va a acabar el Ministerio de la Igualdad, pues tienen que haber tanto número de ministros como de ministras. Digamos, si es un número par. Eso es como lo único legal que uno puede tener en cuenta. Porque la representación política, o sea, si, no sé, tú fuiste elegido presidente con 80 partidos políticos o con los 29 que ahorita les mostré, pues no puedes poner a todos dentro de un ministerio porque primero no hay. Y segundo, pues, a no ser que crea un montón. Exactamente. Dani, tú nos decías que votar es un deber, como una obligación, pero en la realidad, pues no lo es. Si no votamos, no pasa nada. Entiendo que en otros países, de pronto me equivoco dando este ejemplo, pero creo que Brasil realmente sí es obligatorio. Si tú no puedes votar, tienes que enviar como la justificación, tengo un viaje, envío el tiquete, y si no votas, si no envías justificación, sí hay como una multa, no sé si financiera o lo que tú decías, como algún tipo como de servicio social. ¿Tú qué opinas de eso, de volver como el voto realmente obligatorio? Uf, qué pregunta tan difícil. Porque es que yo parto del hecho de que, insisto, es un deber. O sea, así como es un deber pues pagar la cuenta, no robar, etcétera, pues debería ser un deber uno salir a votar porque pues estás cumpliendo como ciudadano. Yo sé que han habido varios proyectos en el Congreso y aquí pues que trabajamos en el Congreso me corregirán como de tratar de volver obligatorio el voto, pero pues nunca va a surtido, digamos, como el efecto porque apelan a la libertad. Y entonces, pues como lo decíamos al principio, pues, ¿para qué volverlo obligatorio si parte de no votar también es mi manera de decir a la política, hey, no? Entonces, me parece que pues aquí no va a pasar eso, y por eso es tan importante pues lo que hablábamos de que como es un deber, pues deberíamos cumplir ese deber. No, decir que gracias. Y también preguntarte de qué forma uno puede ejercer, no sé, algún tipo de presión como en la rama judicial. Como aparte de, obviamente, denunciar y todo esto, pero ¿cómo dirías que se puede hacer más en ese aspecto? Como ciudadano, pues digamos, la denuncia, interponer tutelas, que es como el mecanismo que tú tienes de participación. Hoy sería bueno después hacer otra charla de eso, pero en los asuntos públicos y pues como consultores acá, muchos que somos en temas de asuntos públicos, a veces la movilización y los medios de comunicación nos ayudan a cumplir ese objetivo. El ejemplo más claro puede ser la corrida de toros. La corrida de toros tuvo más o menos que una pelea de 8 años en el Congreso, el proyecto de ley. Pero cuando ellos se dieron cuenta de la capacidad de movilización de gente que estaba en contra de los toros y de la presión que podían ejercer ante el Congreso a través de los medios de comunicación y ante, digamos, la movilización, ¿vieron? Por aquí es. Y los llevaron a tal presión de que tuvieron que votar sí el proyecto. Entonces, por eso hoy el presidente apela mucho a la movilización. Porque en el 2019, cuando fue el estallido social, se dio cuenta que la movilización iba a poner la agenda e iba a cambiar decisiones. Hoy
hoy mucha gente, y uno como consultor político, a veces en muchas estrategias, lo que dice, hey, vamos a llevar, no sé, si vamos a ir al Congreso a influir en, o vamos a pedirle a la Corte sobre el tema de, no sé, el aborto, por ejemplo. Tú has visto que muchas mujeres se han parado al frente de la Corte Constitucional a protestar. Y es su manera, digamos, de ejercer presión. Eso, digamos, también es una forma que se puede hacer. Si tú tienes una organización o organizas a un combo de amigos, bastantes, oigan, nos vamos a ir a hacer esto, una movilización, o nos vamos a contactar con un medio de comunicación a denunciar algo, esas son también herramientas que se pueden utilizar. Te voy a poner otro ejemplo. Las firmas que se recogen a través de páginas web para ciertos proyectos. Entonces al Congreso llegaron, no sé, 1 millón de firmas para ponerle impuesto a los alimentos ultraprocesados. Eso es una manera, digamos, de movilización y de incidencia pública que pues hoy en día se está volviendo más conocida acá en Colombia, pero que, por ejemplo, Estados Unidos nos lleva años luz como en esa forma de política, que es una forma de política diferente.